diputado? Bienvenido, buenos días. Jorge, estaba escuchando recién la entrevista, muy interesante, por lo menos para mí. Yo soy bombero, Sí, pues, así que usted voy a también ver es si me bombero. banco un ratito. Soy bombero y no solo soy bombero, sino que además fui presidente de la Comisión de Bomberos de la Cámara de Diputados durante la legislatura anterior, así que obviamente tengo un cariño profundo, mi padre, mi suegro, soy de familia de bomberos, así que por supuesto tengo un cariño muy grande y además soy autor de una ley que favoreció mucho a los bomberos, que es la ley de las creencias bancarias, que permitió a los cuerpos de bomberos recibir una cantidad importantísima de dinero de cerca de 90.000 millones de pesos aproximadamente a accesorios Esa, o esa anexo era, a lo era que por la anteriormente ya creencias recibían. bancarias, las que no se cobraban, ¿cierto? Cuando no se cobraba, ese dinero, en vez de llegar al fisco, llegaba directamente a bomberos. Es así, ¿no? O sea, antes llegaba el fisco y hoy día llega a los bomberos. Y la gracia es que, no te acuerdas, nuestro presupuesto siempre más o menos el Estado le brinda como 50.000 millones de pesos, 60.000 millones de pesos, pero con este tema de las creencias bancarias se ha acrecentado de tal manera que llega casi el doble de lo que por presupuesto del Estado llegaba. Y yo, Mira. este humilde servidor público, fui uno de los que propició esa ley en conjunto, por supuesto, con el cuerpo de bomberos, así que con todos los cuerpos de bomberos. Así que una ley que personalmente me tiene muy satisfecho y Sí, contento, como dicen y un día algunos por ahí. histórico, hoy día Nelson para bomberos, estos 175 años, ¿cierto? Que se cumplen la primera emergencia. Yo le hablaba también a Nicolás, recién le decía, cómo quizás cuál es la gran deuda que tiene el Estado con bomberos, porque uno ve, y tú me vas a entender bien porque que eres de la zona chileno, ¿cierto? Y conoces la historia bastante bien y uno dice, bombero en Chile no funciona como los bomberos de Estados Unidos, ponte tú. Hay unas Mm. series que uno ve y dice, podremos profesionalizar aún más el trabajo de bombero. No lo digo, la profesionalización a veces se me malentiende, no en el Sí, trabajo del día a día, porque son muy profesionales, sino que darle otro carácter, quitarle el lado voluntario, o es quitarle el romanticismo al bombero. o sea, los bomberos no quieren dejar de ser voluntarios, ¿ya? Esa es la verdad, porque constituye el eje, el espíritu prácticamente de la institución. Además, se desnaturalizaría y además las capacitaciones que se están realizando en bomberos son absolutamente elevadas. Claro, yo fui bombero, pero después como ya era alcalde no podía participar en todas las capacitaciones. Los alcaldes trabajan 24/7, entonces Ahora tiene yo otro no podía participar. incendio, tenemos otro incendio ahora. No, mi Sí. vida ha sido un constante incendio, pero ¿cómo se llama? Ahora también estoy en otro incendio que más adelante vamos a conversar, pero, eh, pero ¿cómo se llama? Es muy bonito, pero y las capacitaciones, como te decía recién, de verdad son muy profesionalizadas y hay distintas ópticas. Está el grupo Gersa, por ejemplo, que tiene que ver con el buceo submarino, con el buceo, que es algo que a mí personalmente me gusta porque también practicaba buceo. Así que es una actividad muy noble y yo siento que también lo que falta un poco el Estado y muchas cosas, ¿sabes? Que lo que yo haría, trataría de beneficiar un poco a través de una pensión de gracia a los bomberos Ese es mayores. buen ¿Por qué? punto. Porque resulta que los bomberos, como trabajan durante su jornada y después se van al cuerpo de bomberos, dejan de tener más recursos. Y como dejan de tener más recursos, no alcanzan a tener la pensión suficiente y entonces, por haber cumplido roles bomberiles, dejan de percibir aquello que podrían eventualmente haber recibido a través de una mejor pensión. Entonces, tratar de que aquellos bomberos que hayan cumplido cierta edad y que hayan cumplido, por supuesto, con un cumplimiento efectivo del servicio, puedan tener pensiones de gracia o algún tipo de pensión por parte del Estado. Yo trataría de bregar por ese desafío. Buen punto. Diputado, yo lo quiero llevar a un tema. Usted es bastante duro, bastante crítico y es diputado por la comuna de Quilpué, pero también diputado de la región de Valparaíso. Nosotros tenemos una reconstrucción que la estamos esperando ya hace mucho tiempo. Su gobierno o el ministro anterior que venía de su gobierno, pucha, hizo lo que pudo en una reconstrucción de papel bastante crítica. Y teníamos todas las expectativas puestas en el actual ministro Iván Poduje. Hay una declaración del ministro Poduje que definitivamente admitió que no va a cumplir el plazo fijado para la reconstrucción en Viña, Valparaíso. Nos mintió el ministro. El ministro cuando aparece dice que en 15 meses iba a tener todo listo, que iba a eliminar las inhabilidades. ¿Cómo tenemos que mirar estas declaraciones de Poduje en la objetividad de lo que es un funcionario de Estado que nos dice algo que no cumple? Mire, yo tengo la sensación, Jorge, que este gobierno, no solo en este caso en particular, ganó mintiendo.
esa es una verdad irredarguible, como diría algún ciútico, ¿ya? Ganó mintiendo porque su propuesta principal a nivel nacional era la delincuencia. Y ya sabemos qué ha pasado con la delincuencia. Llegó con la promesa de generar mejores condiciones de empleo. Bueno, hay relativizaciones respecto de lo que vamos a hacer, pero en lo concreto, o las culpas del pasado, pero en lo concreto, en los números, en el neto final, hoy día no hay más desempleo que antes. Y respecto de esta región, la oposición fue muy dura durante el gobierno pasado, fue muy crítica, presentó acusaciones constitucionales contra el ministro del anterior, que entre paréntesis yo también soy crítico respecto a la gestión anterior, no Sí. quiero señalar algo al respecto. No, y sobre Pero todo fue que era de su súper, mismo partido, Carlos o Montes sea, socialista, igual que usted. yo tuve conflictos fuertísimos con él. Fue titular de diario de acá de la zona, porque yo creo que desde el principio el proceso de reconstrucción acá en la zona fue mal realizado por parte del gobierno en general, el gobierno anterior, porque yo siempre pensé, ¿cómo pueden haber 5 cabezas administrando una catástrofe? Yo, que venía del mundo de ser alcalde, sé que uno tiene que ser ejecutivo y tiene que tener un Estado Mayor con una cabeza que dirija las cosas. Aquí teníamos pues, el gobernador, teníamos la Seremi, teníamos el ministro, teníamos una ensalada de cosas que en realidad yo siempre fui crítico. Pero bueno, dicho lo anterior, si la gente votó por Kast y sus ministros, en definitiva, porque ya se sabía que Poduje iba a ser el ministro, era porque la crítica era contundente e iba a haber una solución. Claro. Pero resulta que no hay ninguna solución, porque aquí hay problemas que son estructurales, que tienen que ver con los permisos, que tienen que ver con los títulos de dominio, que tienen que ver con muchos factores, y así yo lo señalé también. Esto es muy difícil de resolver. Yo estuve ahí en Quilpué, sobre todo, que es parte de mi distrito, y resulta que hay lugares donde hay toma de terreno. Hay gente, por ejemplo, que tenía 3, 4 casas en distintos lugares, digamos. Entonces, ajustar los títulos de dominio, saber cuáles son los deslindes, los límites, dónde está realizado, no es una cosa que se haga tan fácilmente y tan inmediatamente. Por lo tanto, se ganó mintiendo. Y yo creo que eso atenta contra la confianza pública y hace que después toda la gente siga creyendo lo que efectivamente ya cree, que los políticos mienten. Y cuando los políticos mienten, decae el sistema. Y respecto de Y no Poduje, llegó, yo creo no que se llegó la tiene que hora, hacer cargo entonces damos con Nelson solo Venegas, para, diputado de la solo para la República. cuña final. ¿Sí? Solo para la cuña final. Si Poduje dijo que iba a renunciar si es que no cumplía con esas metas, y lo dijo a aspaviento y lo dijo públicamente, bueno, tiene que cumplir con su palabra. Así de simple. Aquí hay dos cosas, porque la solución tampoco es que Poduje renuncie, por más que a mí me gustaría que renunciara, ¿cierto? Pero no es la solución, porque si Poduje renunciara mañana y apareciera en las casas, o sea, el punto está en nuestras casas. Aquí se mal utilizan las herramientas. Ustedes como izquierda han mal utilizado herramientas dentro con las acusaciones constitucionales y la derecha también. Qué mejor ejemplo con Grau, ¿cierto? Pero no llegó la hora de ocupar bien una herramienta y, por ejemplo, interpelar al ministro Poduje, porque hoy día la región necesita respuesta. Necesitamos saber, porque Poduje tiene una capacidad comunicacional que la ha bajado, ¿cierto? Pero enorme. Y la gente le cree a Poduje. El ministro tiene un nivel de credibilidad enorme. Pero lamentablemente nos estamos dando cuenta que el ministro miente. No lo decimos solamente nosotros. Son los hechos que han demostrado que él dice una cosa y hace otra. Tiene una querella criminal, ¿cierto? Donde directamente es acusado de mentiroso. Entonces, ¿no llega la hora que ustedes como pares lo interpelen en la Cámara de Diputados? Ya, sí, mire, primero aclarar que yo jamás he votado a favor de una acusación constitucional. Buen ¿ya? punto. Independiente que sea derecha o izquierda. No, independiente de sea derecha o izquierda, incluso cuando se dieron situaciones, yo no creo en las acusaciones constitucionales en un régimen presidencial, salvo que sea un hecho absolutamente extremo. Así que es una Ya, cuestión de pero en convicción. el tema de la interpelación, Ya, pero- Nelson, pero- es distinto, porque la interpelación es una herramienta de fiscalización y además de control pero- político, donde Quería ustedes aclarar, citan a un solo ministro quería de aclarar Estado, eso porque y sería, yo creo que la gran solución para saber qué va a pasar con esto. quería solo aclarar eso porque me gusta establecer el hecho que soy un diputado que procura ser serio por lo menos en sus planteamientos. Entonces, dicho lo anterior, claro que la interpelación es una excelente herramienta y que permite que él diga cuál es su versión también de los hechos. Obvio. Esa es la gracia, que nosotros sepamos, porque al final, ¿qué es lo que pasa en la Cámara de Diputados? Que muchas veces nosotros, ¿sabe cómo supe yo de este hecho que usted me está señalando? Por la prensa. ¿Ah? Por la prensa. Es más, a través de usted, de pura noticia.
No es posible si nosotros somos el órgano rector, el órgano fiscalizador. ¿Por qué somos fiscalizadores? No porque se nos ocurrió a nosotros, sino que porque la gente nos eligió para ese rol. Y la mejor herramienta que efectivamente hoy día podríamos tener, bueno, está la interpelación y la investigación y la Comisión Especial Investigadora. Pero yo creo que sería una situación bastante interesante analizar la posibilidad de realizar una interpelación. Para ver en qué está, cuáles son las fórmulas, qué es lo que se va a proponer, qué es lo que va a hacer en definitiva. Exacto, porque en una interpelación, y aquí queremos ser súper concretos, ¿qué es lo bueno de una interpelación? Por ejemplo, se exige una rendición de cuentas, obliga al ministro a transparentar información sobre temas de alto interés público. Por ejemplo, la reconstrucción, que el ministro diga, porque el ministro va a los cerros y a la gente le dice una cosa, ¿cierto? Después va a la prensa amiga, porque a nosotros nos da entrevista, dice otra cosa. Permite a ustedes fiscalizar, o sea, es un mecanismo que, porque el ministro llega al Congreso, ¿cierto? Y empieza a responder preguntas. Entonces, porque y solamente se necesita un tercio. ¿Se le tiene miedo a Poduje que no se le interpela? No. Yo creo que lo que pasa es que están pasando muchas cosas en el Congreso. Yo no le tengo miedo a nadie, Jorge. No, lo que pasa es que están pasando muchas cosas. Y esa es la verdad, que la vorágine. Piense, por ejemplo, que ya la semana que viene se va a votar este tema de la mega reforma. Hoy día está totalmente todo el sistema en este tema. También estamos con el caso Steiner. Están pasando muchas cosas. Pero eso, claro, no inhabilita el hecho de que nosotros vamos a proponer. Yo creo que es una excelente instancia como para que propongamos la posibilidad de una interpelación, porque la interpelación también, insisto, ofrece la posibilidad de que él haga su descargo, donde él pueda explicar, y sin que lo haga como lo hace con la gente, donde termina siempre gritándole. A nosotros no nos va a poder hacer eso. Y donde además, nosotros, claro, porque ahí no nos va a poder gritar ni a un programa de televisión, ni a Sin Filtro, sino que aquí va a tener que institucionalmente hacer las respuestas respecto de las preguntas que nosotros le formulemos. Y la gracia de la interpelación es que después se firman y se generan proyectos de resolución donde nosotros, por ejemplo, cada una de las bancadas presenta proyectos de resolución tratando de hacer recomendaciones respecto de también cómo se debería dirigir este tema. Yo creo que esta herramienta es una herramienta que puede ser utilizada, que creo que debería ser utilizada. Yo la voy a proponer dentro de la bancada del Partido Socialista para que la analicemos, porque creo que efectivamente ha llegado el momento que dé respuestas, y que dé respuestas al Congreso, porque, insisto, siempre uno lo ve en las pantallas, lo ve en terreno, lo ve con los bototos sucios, y claro, así es bonita la cosa. Es que yo creo así que es bonito, es muy popular hacer esas cosas. Es que eso pero lo que tiene que hacer es contestar seriamente respecto de las cuestiones que efectivamente está realizando, y yo creo que la interpelación es una excelente herramienta. Porque la interpelación además nos permite, como usted bien dice, diputado, que él pueda dar su versión. Aquí uno tiene que evaluar responsabilidad en un debate, pero para eso se tiene que haber la contrapregunta, informar a la ciudadanía. Y yo creo que aquí es lo más importante de la información, porque uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo en las formas de Iván, del ministro, ¿cierto? Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo. De verdad, lo que, independiente de cómo él como figura pública, como es como personaje, personalmente, y lo comparto con mucha gente en el Olivar, había mucha expectativa de lo que él hacía, porque técnicamente él es muy buen arquitecto, es un muy buen urbanista. Entonces él conoce perfectamente las soluciones, y cuesta entender que hoy día no tengamos claridad. O sea, hoy día no se está construyendo en el Olivar, hoy día tenemos parada la reconstrucción. Hay solamente una constructora que está construyendo muy poco. No hay certeza alguna de cuándo lo vamos a tener. Y él ha prometido muchas cosas y genera una expectativa muy alta. Yo creo que también es responsabilidad de ustedes, del Parlamento, de entregarnos la tranquilidad a la ciudadanía, de saber qué va a pasar realmente con la reconstrucción y qué certezas vamos a tener. Independiente si el ministro renuncia o no, sino que nos diga con certeza esto va a pasar y que le podamos creer y pasar la cuenta, ¿no? Mire, yo creo que usted tiene toda la razón. Siento que efectivamente la interpelación es una excelente medida, porque ayer, por ejemplo, estábamos viendo este tema de la acusación constitucional contra la ministra Steiner. Y yo planteé derechamente, ¿quiere la gente una acusación constitucional respecto de una persona que ya se fue cuando tenemos problemas de desempleo, cuando tenemos problemas de seguridad? Es inapropiado, no es pertinente. Sin embargo, la interpelación, insisto, no es otra cosa que dar la cuenta respecto de lo que se está realizando, para ver también y para contribuir a través de los proyectos de resolución que yo le indicaba recién, hacia dónde queremos que se dirija el tema. Pero mire, yo no quiero dejar pasar lo siguiente. Durante el gobierno anterior
no hubo un segundo, apenas había asumido el gobierno anterior, de donde venía la frase, otra cosa es con guitarra. Yo no sé si usted se recuerda que el senador Chaguán en aquella época llegó incluso con una guitarra. Sí. Y antes de los 100 días. Se la habrá antes de llevado a los 100 México días, ahora, ¿no? ojalá que sepa tocar también, porque en realidad otra cosa es con guitarra. Eso es lo que quiero decir. Sí. Es muy fácil criticar, es muy fácil hacer una crítica tan destructiva, siento yo, que no aporta, ¿ah? Que no aporta. Y seamos bien honestos, el presidente Kast fue absolutamente crítico, agresivo, no durante el gobierno anterior, para que la gente se recuerde, para que la gente de derecha se recuerde, incluso con el presidente Piñera. No, sí, Le sí, decía yo que creo yo creo que ahí, decía que era el peor gobierno que sí, había existido. sí. Entonces, es muy fácil hacer La críticas derecha cobarde y contundentes, todo. rabiosas, agresivas, violentas, pero otra cosa es con guitarra. Nelson, agradecido este contacto, nos vamos a quedar con sus palabras, que va a pedir esa interpelación al ministro Buduje y lo va a conversar en su bancada. Yo creo que es una buena herramienta para la tranquilidad de la gente, para que podamos saber de en una línea ante el Congreso Nacional qué va a pasar con nuestra reconstrucción y para que el ministro nos deje de mentir o nos deje de meter idea, que diga la verdad y que nos ponga una carta acá. Gracias, diputado. Muchas gracias a ti, Jorge, que estés muy bien. Gracias, gracias. Nelson Venega, reunido con nosotros, nos vamos.